poquito. Excelente. Se está grabando. Así que, a ver, un poquito. Sí. Muy bien, vamos a agregarle aquí al hermano Darío. Sí, Raúl. Bueno, les quiero decir de que cuando llega la invitación, porque yo veo que algunos están en el aula 1 con el pastor Cristian, cuando llega la invitación, por favor, acepten esa invitación, porque significa que yo les estoy agregando a esta aula en el que vamos a ver nosotros este curso de antropología, ¿sí? Un curso diferente al aula 1. Bueno, mis hermanos, vamos a ver ahora la lección número 2, que trata de la imagen de Dios, de este curso de antropología teológica o antropología de Dios, también podríamos llamarle, en el que respondemos a la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es eh, la enseñanza de la imagen de Dios, de que el hombre es portador de la imagen de Dios. ¿Ok? Vamos entonces a avanzar. Cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de una doctrina que es fundamental en la teología cristiana, ¿sí? Particularmente en la tradición cristiana, ¿sí? ¿Dónde encontramos nosotros esta enseñanza que se desarrolla en toda la Biblia? No es que quitamos de un versículo y armamos toda la enseñanza, sino que esto se ve en el contexto de toda la Biblia también, ¿sí? En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, por favor les pido que ustedes puedan tener sus Biblias ahí para que podamos ir viendo también, eh, corroborando con la Biblia lo que estamos, eh, lo que estamos estudiando, ¿sí? Mientras que le estoy hablando, estoy haciendo algo aquí, una configuración. Ok. Dice la palabra del Señor, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Hagamos. Ahí donde vemos una de las expresiones de la Trinidad, ¿sí? Dice la palabra del Señor, hagamos, no dice haré, voy a hacer, hago al hombre a mi imagen, no. Dice hagamos, dando a entender de que dentro del seno de Dios mismo hay tres personas en una unidad perfecta y eterna y en un acuerdo perfecto y eterno, con una sola voluntad, con un solo objetivo, con una unidad perfecta. Dicen ellos, o sea, dice Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta declaración es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, y crea, dice Dios, al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, significa que el hombre y la mujer son portadores de la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, estos versículos revelan que la humanidad tiene una dignidad única y una relación especial con Dios al ser creada a su imagen y semejanza. Hablemos entonces del oficio de imagen de Dios, porque más que ser una cualidad del ser humano, es un oficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conlleva muchas responsabilidades y también privilegios. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que el hombre refleja una naturaleza divina. O sea, hay es portador de la imagen divina de Dios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ser imagen de Dios implica que los seres humanos tienen la capacidad de reflejar, ¿sí? Reflejar aspectos de la naturaleza divina, aún en su condición caída, ¿sí? Luego del pecado, siguen siendo portadores de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de racionalidad,
¿sí? Estamos hablando de moralidad, estamos hablando de creatividad y también la capacidad de relacionarse con Dios, cosas que o aspectos o características que no se ven en ninguna otra parte de la creación. Solamente los seres humanos lo poseen. También, cuando hablamos de la imagen de Dios, hablamos de que el hombre es llamado a una santidad, ¿sí? Y acá estamos hablando de una responsabilidad ética, ¿sí? Acá estamos hablando de un privilegio y acá hablamos de una responsabilidad ética. Entonces, dice esto de que nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos por vivir de acuerdo con la santidad y la justicia divina, ¿sí? Que nosotros podemos percibir en nuestra racionalidad como seres humanos, debemos nosotros esforzarnos. Pecadores, o sea, incrédulos y creyentes. Los dos tenemos la misma responsabilidad, solamente que hay una diferencia en cuanto a la gracia que nos alcanzó a nosotros, pero eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esta responsabilidad también nos lleva a reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas a través de nuestras acciones y decisiones, ¿sí? El incrédulo no puede alcanzar esto por su propia cuenta. Los creyentes hemos alcanzado esto por la obra de Cristo y no por nuestras obras, ¿sí? Hay una diferencia también entre un estado de pecado que se percibe en la incredulidad y un estado de pecado también, pero en la gracia del Señor, ¿sí? También la imagen de Dios nos habla de que podemos relacionarnos con Dios, ¿sí? Siendo portadores de la imagen de Dios, los humanos tienen la capacidad de relacionarse con Él de una manera única, ¿sí? Y esto se alcanza solamente a través de Cristo, ¿verdad? Hay una relación correcta, una relación restaurada con Dios. Pero el incrédulo se relaciona con Dios, pero tiene una relación de enemistad con Dios. El creyente se relaciona con Dios teniendo una relación de amistad, una relación de gracia, de misericordia, de amor, pero también vista en el aspecto eh, de una reconciliación, ¿ok? En esta relación, cuando hablamos de relacionarnos con Dios, estamos hablando de que el ser humano puede adorar a Dios, puede orar, comunicarse y puede tener una comunión espiritual, no por naturaleza. Voy haciendo estas aclaraciones mientras que hablamos de esto para que no se crea de que toda la humanidad tiene acceso a esto independientemente de tener una relación con Cristo o no. No, solamente a través de Cristo. Él es el único camino al Padre, ¿sí? Bueno, además de tener de ser portador de la imagen de Dios, tiene una autoridad también delegada, ¿sí? Y acá es donde entramos más específicamente en lo que son las responsabilidades, ¿ok? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, 27, dice, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, ¿sí? O sea, esto está hablando del dominio que el hombre tiene sobre la creación, ¿sí? Si nosotros hablamos de la creación, estamos hablando de que no hay nada que pueda dominar o que esté por encima del ser humano en la creación, porque el hombre tiene dominio. Dios le dio esa autoridad de dominar la creación, ¿sí? Nosotros entendemos de que Dios delegó a la humanidad la autoridad sobre la creación con la responsabilidad, porque siempre hablamos de privilegios que traen responsabilidades al ser humano. Responsabilidad de cuidar la creación, de gobernarla de manera justa y compasiva. Esta responsabilidad se cumplía perfectamente antes de la caída. Adán y Eva cuidaban la creación perfectamente, gobernaban de manera justa y compasiva. ¿Por qué? Porque el pecado no se había adueñado de sus corazones. Ahora, luego de la caída, sí, el hombre cuida
pero cuida algo que de a poco se va deteriorando, ¿sí? Gobierna, sí, gobierna, pero de manera corrupta. La cuida de manera corrupta una creación que está corrompida por el ingreso del pecado al mundo. O sea, lo que yo quiero decirle, mi hermano, es de que el ingreso del pecado no solamente afectó a la humanidad, sino también a toda la creación. Y el cuidado y el gobierno se hace en una esfera o en una esfera de corrupción total del hombre. Aún así, el hombre tiene o sigue teniendo dominio sobre la creación. También hay una autoridad moral y espiritual, ¿sí? Además del dominio sobre la creación, los seres humanos también tienen una autoridad moral y espiritual. ¿Qué significa esto? Que él puede tomar decisiones éticas y espirituales y también influir en la sociedad y participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Entonces, llegamos nosotros al punto en que decimos que la doctrina de la imagen de Dios y la autoridad delegada por Dios a la humanidad son conceptos fundamentales en la teología cristiana. Estos conceptos nos recuerdan la dignidad inherente de cada ser humano. Cada ser humano, mi hermano, al ser creados por Dios, al tener la imagen de Dios, tienen una dignidad de nacimiento. Por el solo hecho de ser humano, tiene que ser tratado dignamente. Nosotros como cristianos debemos entender eso, mi hermano, porque eso nos ayuda a nosotros a tener un buen relacionamiento con nuestro prójimo y también con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro prójimo fue creado de la misma manera que nosotros y merece la misma dignidad y el mismo respeto que nosotros merecemos. ¿Ok? Entonces tiene una dignidad inherente de cada ser humano y la responsabilidad que tenemos como portadores de la imagen de Dios para vivir de manera justa, amorosa y ética en el mundo para participar en la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Bueno, vayamos avanzando más rápido para poder aprovechar bien el tiempo. Vamos a ver nosotros la imagen de Dios en la creación. Vamos otra vez a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. Por favor, mi hermano, repito, tengan sus Biblias ahí a mano. ¿Qué dice? La Biblia de las Américas, en su versión, dice lo siguiente. Les voy a leer. Dice, y dijo Dios, hagamos una palabra clave que yo quiero que ustedes puedan manejar muy bien. Recién expliqué por qué. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces aquí se nos dice claramente que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto significa que cada persona posee una dignidad intrínseca y un valor único porque refleja aspectos de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Es interesante este concepto de reflejar aspectos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, eso es algo puesto por Dios y depende de Dios. Somos como un espejo que refleja la imagen de Dios. No significa que refleja nuestra imagen o que nosotros en algún momento podemos llegar a creernos dioses, entre comillas, en la creación. No. Reflejamos un atributo que Dios puso en nosotros o una característica de ser imágenes de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el ser humano tiene dignidad intrínseca, o sea, es una dignidad que no puede ser arrebatado del ser humano. Es una dignidad que tiene por el solo hecho de ser ser humano, valga la redundancia, y de ser creado por Dios y de portar la imagen de Dios, ya tiene una dignidad que ninguno puede poner en tela de juicio y ninguno puede, ¿cómo decirlo?, quitarlo.
¿verdad? Y tiene un valor único delante del Señor y delante de toda la creación. Es un valor superior, ¿sí? Y esto trasciende diferencias culturales, porque no depende de las culturas, no depende de las etnias, de la sociedad en la que pertenece. Por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos una dignidad unos frente a otros y también delante de Dios. Hágase la pregunta, ¿por quién murió Cristo? No murió por la naturaleza, no murió por las mascotas, no murió por los animales o por eh, alguna, algún componente de la naturaleza. Él murió por la humanidad, por nosotros. Entonces, ahí nosotros entendemos el valor que Dios puso en el hombre, ¿sí? Y principalmente por aquellos que son salvos, ¿verdad? Por aquellos quienes el llamado es eficaz, ¿sí? Cuando hablamos también de la imagen de Dios en la creación, Dios le manda fructificar, multiplicarse y gobernar la tierra, ¿sí? Esto vemos en Génesis capítulo 1:28. Esto significa que hay una responsabilidad en la participación activa de los seres humanos en el cuidado y el desarrollo de la creación de Dios. O sea, debemos ser mayordomos responsables de los recursos y la vida en la tierra, ¿sí? Primero, el valor que Dios da, ¿sí? Eso veíamos nosotros. Cada persona tiene dignidad intrínseca y un valor único. Cuando vemos nosotros los tiempos que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, nos damos cuenta de que el ser humano pierde su valor frente a la sociedad, o ya no tiene el valor, o ya no nos valoramos como debiéramos. Hoy vemos nosotros personas muriendo eh, por miles, cientos y miles, ¿sí? Y a nadie le interesa. Vemos personas que son asaltados, heridos de gravedad, y la gente lo que hace es filmarle con el teléfono para tener un video o una grabación de una persona muriendo. Lo que hace la gente es robarle, no le ayuda. Y eso estamos hablando ya de épocas atrás, pero hoy se hace más evidente. Entonces vemos nosotros que el deterioro de la humanidad y principalmente el efecto del pecado quita el valor y la dignidad que el hombre tiene delante del Señor. Lo mismo el tema en lo que se refiere a fructificar y multiplicarse. Hoy el hombre, por su codicia y por su avaricia, no le interesa lo que es la creación. Lo que hace es usar o usufructuar de manera indiscriminada para satisfacer su sed de codicia y de avaricia y descompone toda la naturaleza. Es más, cuando habla de multiplicarse, hoy en día la tendencia en las parejas, ni siquiera son casadas, la pareja es no tener hijos. Inclusive hay políticas mundiales que hablan justamente de campañas para que ya no se tengan más hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un estorbo, somos demasiado en el mundo, dicen ellos, ¿sí? Entonces ya no sigan multiplicándose. Va en contra del mandato del Señor. Por supuesto, esto es muy ofensivo, representa una ofensa muy grande para Dios. También la imagen de Dios nos habla de la humanidad como vicerregentes de Dios, ¿verdad? Eh, Esto significa que Dios es soberano, supremo, pero también significa que en su soberanía ha delegado parte de su autoridad y responsabilidad a la humanidad para que administremos su creación de manera justa y amorosa, y no codiciosa
y avara como hoy la humanidad lo está haciendo. Ahora, los cristianos debemos acatar esta orden del Señor y no importa que aunque todo el mundo no lo haga, el cristiano debe, entendiendo la verdad bíblica que hoy estamos viendo, debe vivir de esta manera. Ser cuidadores de la tierra y ejercer nuestra autoridad de manera humilde. Y algo muy importante, tiene que estar en línea, en armonía con la voluntad divina. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios nos pide administrar y de esa manera hacerlo con su creación. Entonces, Génesis 1, 27 al 28 establece una base sólida para la comprensión cristiana de la imagen de Dios en la creación. Esta imagen confiere una dignidad y valor inigualables a cada ser humano y al mismo tiempo impone una responsabilidad sagrada de cuidar y gobernar la tierra de acuerdo con los principios divinos de justicia, amor y santidad. ¿Sí? Esto nos desafía a vivir de manera ética, ¿sí? Y a contribuir a la restauración y la redención de la creación, buscando siempre el bien común y la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, la importancia que tiene el ser humano como portador de la imagen de Dios, no nos podemos quedar callados con el Evangelio que nosotros recibimos y que conocemos. Tenemos que esforzarnos para que cada ser humano portador de la imagen de Dios escuche la verdad del Evangelio y así pueda eh, venir a los pies del Señor, orar por ellos para que el Espíritu Santo produzca fe en ellos, para que escuchen el Evangelio, para que puedan ellos ser llamados eficazmente. A ver, en nuestra práctica, ¿verdad? La humanidad, hablando, cuando digo nuestra, me estoy refiriendo a toda la humanidad, de toda la historia, el ser humano ha interpretado de manera errónea y ha practicado esta verdad de manera eh, errónea. ¿Y cómo es esto con los dioses falsos? ¿A qué nos referimos? A los ídolos, ¿sí? A lo largo de la historia, las sociedades han tendido a crear ídolos. De hecho, el hombre tiene esa tendencia, el hombre, la humanidad caída, tiene esa tendencia de idolatrías, idolatrar a dioses falsos, ¿sí? Estos han sido objetos de adoración en lugar de adorar al Dios verdadero. Evidentemente, mi hermano, esto es una desviación a la comprensión cristiana de la imagen de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer a Dios como su creador y sustentador supremo, las personas han adorado a seres creados y cosas materiales como ídolos. Y eso justamente les lleva a la idolatría y a la adoración de falsos dioses. Esto se puede ver en todas las culturas. En todas las culturas hay dioses falsos, creados por el hombre, tallados por el hombre, fabricados por el hombre, ¿sí? Y que no pasan de eso. Como dice la palabra del Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, ¿verdad? Son pedazos de madera tallados, son pedazos de barro, ¿verdad? Hechos a imagen del hombre. La Biblia también habla, y por supuesto, como sabemos todos, yo quiero pasar este punto bien rápido para que todos ya manejamos, ¿verdad? La Biblia prohíbe expresamente la creación y adoración de ídolos, ¿sí? Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5, habla directamente del Señor de no hacerse imágenes, ni en lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿sí? Porque Él es un Dios celoso. Entonces, como cristianos, entendemos estas prohibiciones y lo tomamos en serio, ¿sí? No podemos nosotros desviar la adoración de Dios hacia objetos hechos por el hombre. ¿Está bien? Un momentito. Aquí voy a hacer una... Ok. Sí. Los que nos quedamos somos los del segundo año. Perfecto.
Eso quería corroborar. Cuando hablamos también de dioses falsos, hablamos de una creencia en la presencia divina de los dioses, ¿verdad? Porque a veces dice, no, este ídolo o esta imagen tallada o hecho por un alfarero o por un herrero, lo que hace es representar la presencia divina, ¿sí? Algunos dicen, no, este no es mi Dios, este es la representación del Dios de la Biblia, dice. Y eso también está completamente errado, hermano. Eso es algo que ofende muy grande a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque por un lado está la gente que dice, este es mi Dios, y le pone nombres, ¿verdad? Mamón, por ejemplo, menciona la Biblia. Menciona muchos otros dioses, ¿verdad? Este puede ser, eh, bueno, mencionar algunos santos, ¿verdad? Inclusive hay cultura en lo que adoran a San la muerte también, ¿verdad? Y le ponen nombre y le hacen una deidad, entre comillas. Por supuesto es falso. Pero hay otros que tallan una imagen en representación del Dios de la Biblia. Y eso también está mal, mi hermano. Dios no puede ser representado por ninguna imagen, ninguna estatua, nada, mi hermano, hecho por el hombre. ¿Sí? No podemos decir nosotros que esta imagen contiene o representa al Dios. En muchas culturas antiguas se creía que los ídolos albergaban la presencia de sus dioses. Desde la perspectiva cristiana, esto es una falsa comprensión de la imagen de Dios en la creación, ya que Dios no puede ser limitado ni tampoco contenido en un objeto humano creado. ¿Ok? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32 vemos nosotros uno de estos ejemplos, ¿sí? Acá, por ejemplo, muestra la adoración de ídolos y también las consecuencias negativas de apartarse de la adoración de Dios, ¿sí? Esto nos muestra de que en Éxodo capítulo 32, vamos a mirar un poquito, donde vemos nosotros que esto llevó a la ira de Dios y al pecado de Israel, ¿sí? Donde habla justamente de este becerro de oro, ¿sí? ¿Qué hicieron esta gente? Representaron al Dios de Israel con la imagen de un becerro, ¿sí? Y esto, mis hermanos, llevó a la ira de Dios y esta gente fueron castigados, con su vida tuvieron que pagar esa idolatría. Esa es la manera, la seriedad con la que Dios toma esta cuestión de la idolatría. También, aparte de los dioses falsos, los reyes también se quisieron tomar atribuciones divinas, ¿sí? Por ejemplo, a muchos reyes, por ejemplo, Faraón también era una imagen de los dioses de Egipto, ¿sí? Los reyes eran considerados como imágenes de los dioses en la tierra, representaban a los dioses y actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo, ¿sí? Evidentemente, esta es la manera en la que la humanidad caída se manifiesta con respecto a lo que es la imagen de Dios. Es una imagen, es un entendimiento distorsionado, porque además de crearse dioses falsos, algunos se atribuían como dioses también en la humanidad. Aquí vemos nosotros a emperadores, Nabucodonosor, por ejemplo, vemos a faraones también, vemos a reyes que también hacen lo mismo, vemos también a estos reyes, emperadores incas, por ejemplo, también América Latina tiene su experiencia en cuanto a esto, ¿sí? Los reyes como representantes de la voluntad de los dioses. Dice, en muchas sociedades antiguas se creía que los reyes eran los encargados de llevar a cabo la voluntad de los dioses. Lo que ellos decían, eso se hacía. No se podía discutir. Eran adorados como dioses o eran tenidos como
aquellos que portaban la voluntad de sus dioses. Entonces, ¿qué resultado traía esto? Acciones opresivas y autoritarias por parte de los reyes, abusos al pueblo, ¿sí? Y el pueblo no podía discutir por qué, porque temían a sus dioses y temían de que sus reyes, como portadores de la voluntad de sus dioses, puedan mandarle algún castigo divino, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, mi hermano, de que en en la humanidad siempre hubo esa tendencia a idolatrar. Calvino decía de que el ser humano, el hombre, es una tienda de ídolos. Hay una cantidad enorme de ídolos que el hombre puede crearse en su búsqueda de tener una relación con Dios, ¿verdad? Lastimosamente, fuera de Cristo, eh, el, es imposible esto, ¿sí? A ver, muy bien. Vamos avanzando. La comprensión cristiana de la imagen de Dios en la creación es incompatible con la adoración de ídolos. Y la idea de que los seres humanos, incluidos los reyes, son dioses en la tierra. Un cristiano no puede creer esto, ¿sí? En lugar de buscar la divinidad en objetos creados, seres humanos, los cristianos se esfuerzan por reconocer la imagen de Dios en cada ser humano y buscan adorar y seguir al Dios verdadero, que es soberano sobre toda la creación y exige obediencia y fidelidad. ¿Ok? Vamos a ver nosotros ahora, cuando decimos imágenes del Dios verdadero, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la creación de la humanidad como imagen de Dios. Lo que veníamos hablando un poquito más específico, ¿sí? En Génesis capítulo 1, versículo 28 al 27, se establece claramente que la humanidad fue creada de esta manera, a imagen y semejanza. Como cristianos, ¿qué significa esto para nosotros? Lo que decíamos recién, que cada ser humano posee una dignidad intrínseca y un valor inmenso debido a su relación especial con Dios como su imagen. Esto resalta la singularidad del ser humano como único poseedor de esta característica dentro de la creación. Vamos a ver ahora la interpretación teológica de imagen y semejanza. Esto significa que ser imagen o ser creado a imagen y semejanza de Dios incluye aspectos como la racionalidad, la moralidad, la capacidad de relacionarse con Dios y de ejercer dominio sobre la creación. Cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando de esto, mi hermano. Repito, racionalidad, moralidad, relación con Dios y dominio sobre la creación. Vamos a ver un poquito. La imagen de Dios implica una responsabilidad hacia Dios y hacia los demás seres humanos. Significa que los seres humanos tienen un llamado a reflejar la santidad y el amor de Dios en sus vidas y a cuidar de la creación como administradores responsables. Y otra vez digo, todos los seres humanos están llamados a esto. En el incrédulo se vive una frustración continua, permanente, por lograr esto. En el creyente no hay una frustración. ¿Por qué? Porque Cristo ha logrado esto con nosotros. Ahora, esa responsabilidad se tiene que ver en una vida diaria enfocado a vivir santamente delante del Señor y a cuidar lo que Él nos dio como responsables. ¿Sí? Entonces, en términos de relación y responsabilidad, profundiza la comprensión cristiana de la dignidad y el propósito de la humanidad. Vamos a ver la imagen de Dios en Jesús como el ejemplo perfecto, porque hablamos recién de que en los incrédulos hay una frustración con respecto a lograr esto en sus vidas. Pero en los creyentes, por la gracia del Señor, nosotros creemos de que en Cristo podemos nosotros cumplir con estos requisitos. Jesucristo es el ejemplo perfecto de la imagen de Dios en la humanidad, ¿sí?
En la teología cristiana a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Qué significa eso? Que Él vino a restaurar la imagen de Dios en la humanidad caída. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de que en Cristo, por sus obras, alcanzamos esto. ¿Sí? A través de su vida sin pecado y su amor incondicional, a través también de su sacrificio en la cruz, de su resurrección, Jesús reveló de manera completa la imagen de Dios. Entonces, los cristianos vemos en Jesús un modelo de cómo los seres humanos deben vivir en obediencia y comunión con Dios. ¿Sí? Hay una responsabilidad dada a la humanidad que solamente puede ser cumplida o puede ser satisfecha en Cristo. Hay una obediencia que todos estamos llamados a, a tener, a practicar en nuestras vidas. El incrédulo no puede, porque todos los días es una ofensa, vive enemistado con Dios, pero también es llamado a obedecer, solamente que como está en una total depravación, él lo único que hace es con cada acto ofender más y más a Dios. Ahora, el cristiano también es llamado a esto como parte de la humanidad, y él en Cristo reúne los requisitos para cumplir con esta responsabilidad. Vemos nosotros de que en Cristo su vida y su enseñanza son un llamado a seguir su ejemplo y buscar la imagen de Dios en las áreas de la vida. Jesús encarna la plenitud de la imagen divina y por lo tanto es el punto de referencia supremo para la humanidad en su búsqueda de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras más usted, por eso nosotros hablamos de los medios de gracia para crecer en la fe y para crecer también en la santidad. Oración, leer la palabra del Señor y los sacramentos. Mientras más usted conozca a Cristo, ¿sí? Lea su palabra, medite en su palabra, estudie en su palabra, sepa lo que el Señor Jesús enseñó, lo que el Señor Jesús vivió, dijo, dejó de hacer. Todo eso, mi hermano, nos ayuda a nosotros eh, a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Mientras más conocemos a Cristo, más la imagen de Dios se refleja en nuestras vidas. ¿Entienden? Ahí nosotros vemos la centralidad de Cristo en toda nuestra fe. ¿Sí? La comprensión de la imagen de Dios en la creación implica una dignidad inherente y una responsabilidad hacia Dios y la creación. Jesucristo se presenta como el ejemplo perfecto de esta imagen divina en acción, llamando a los creyentes a seguir sus pasos y reflejar de esta manera la imagen de Dios en sus vidas. Ahora, hay una responsabilidad, hay un privilegio y también en esa imagen hay una autoridad delegada de parte de Dios al hombre como imágenes de Dios. ¿Sí? Génesis 1:28 dice que le otorga a la humanidad el mandato de ejercer autoridad sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios ha delegado a los seres humanos una parte de su propia autoridad como una expresión de ser creados a su imagen. Repito, esto a nosotros nos diferencia, pero abismalmente contra cualquier o en comparación con cualquier otra cosa creada. Nadie tiene autoridad sobre la creación que solamente el ser humano. ¿Sí? Esto no debe entenderse como un dominio destructivo sobre la creación. O sea, el hombre tiene autoridad sobre la creación, va a hacer lo que él quiera. No. Lo que hace es hacer lo que Dios quiere con la creación. Eso, eso sería el equilibrio ideal. ¿Sí? Él debe ejercer esa autoridad de manera responsable, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Ahora, mis hermanos,
Yo quisiera que podamos, y usted también pueda estar enfocado completamente en la vida de Cristo, en la obra de Cristo, en las palabras de Cristo, ¿sí? En el Evangelio mismo, porque, repito, mientras más nosotros tenemos conocimiento del Cristo, de su Evangelio, de su mensaje, de sus palabras, de su vida misma, de su ejemplo, la imagen de Dios se verá reflejada en nuestras vidas. Esa imagen restaurada, por supuesto, como creyentes. Ahora, esta autoridad tiene tres aspectos. Primero, llenar la tierra, gobernar las criaturas y someter la tierra. Veamos un poquito entonces dentro de qué es el hombre. Vemos nosotros de que fue creado a imagen de Dios. Dios le delegó su autoridad o parte de su autoridad, no decimos todo porque Él es soberano, parte de esa autoridad. Y en esa autoridad hay un mandato divino que consta de tres partes. ¿Sí? Eh, Primero, llenar la tierra. ¿Sí? Y esto destaca la importancia de la familia y la comunidad como medios para cumplir con este aspecto del mandato. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy nuestro enemigo espiritual más ataca? Es la familia. ¿Sí? ¿Qué es lo que está atacando dentro de la familia? La unidad familiar, la reproducción humana o la reproducción que se debe ver en la familia. ¿Sí? Está tratando de destruir eso y como decíamos al principio, hay una, hay una tendencia mundial de enseñar una política mundial, podríamos decir global, de pedir o de enseñar de que ya no tengan hijos. ¿Por qué? Porque somos demasiado en el mundo y ya no hay recursos para alimentar. Entonces, quieren hacer una especie de, con esa ideología, hacer una especie de castración, ¿verdad? Para que ya la gente no se reproduzca. Y esto va en contra de lo que Dios, del mandato que Dios le dio a la humanidad, ¿sí? Esto no solamente se refiere a la multiplicación numérica, sino también a la difusión de la influencia de Dios a través de la vida de las personas. Llenar la tierra es un mandato, principalmente, es una obligación para el cristiano. No solamente traer hijos a este mundo, sino también llenar la tierra de, a ver, decirlo de alguna manera, ser instrumentos eficaces de Dios para que esa imagen restaurada de Dios llene la tierra. Por supuesto, alguno va a ser realista y va a decir, es imposible, pastor, hacer eso. Y yo quizás también siendo realista voy a decir, sí, es imposible. Pero eso no nos tiene que quitar, no nos tiene que hacer bajar los brazos en este trabajo, sino que tenemos que nosotros trabajar como si fuera que algún día vamos a llegar a eso. Llenar la tierra del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que esa humanidad, esos seres humanos que portan la imagen del Señor, puedan ser restaurados, puedan ser reconciliados con el Dios verdadero. Llenar la tierra. Gobernar las criaturas. La segunda parte del mandato implica la responsabilidad de los seres humanos de ejercer autoridad cuidadosa y benevolente sobre la creación, no destructiva y tóxica. ¿Sí? Esto incluye el cuidado y la protección de las criaturas, así como la administración justa de los recursos naturales. Hoy no se ve esto. Por más de que hay acuerdos, por más de que hay tratados, por más de que hay contratos firmados, el dinero y el lucro, la avaricia y la codicia humana hace de que haya un uso indiscriminado de los recursos naturales, llevando a la naturaleza al peor estado posible. ¿Sí? Para los cristianos, esta idea eh, de la autoridad debe ser ejercida en un espíritu de servicio y con responsabilidad hacia Dios como creador.
todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de los seres humanos, deben ser cuidados y administrados en servicio a Dios y a los seres humanos, sabiendo que delante de Dios vamos a rendir cuentas de lo que Él nos dio para administrar. Habla también sobre someter la tierra, ¿sí? Esto implica el uso productivo y responsable de los recursos naturales, ¿sí? Significa que nosotros vamos a someter la tierra, por supuesto, vamos a usar los recursos naturales para beneficio de la humanidad, pero no con un sentido codicioso y avaro, ¿sí? Tenemos nosotros que desarrollar los recursos naturales, cuidar la creación, pero no en un sentido egoísta o explotador. En la antigüedad, los judíos tenían una ley de que la tierra debía ser explotada durante 6 años. ¿Sí? Vos podías plantar, vos podías recoger su fruto, podrías lucrar, podías vender, podías ganar dinero con eso, pero el 7º año no podías plantar nada en tu tierra. La tierra tenía que descansar, tenía que recuperarse. ¿Verdad? Viéndolo desde nuestro punto de vista, eso es usar responsablemente los recursos de la tierra, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Debemos nosotros gestionar sosteniblemente los recursos y la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación del entorno natural. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la humanidad, teniendo esa imagen de Dios, Dios es sustentador de todo? Pero al darnos esa autoridad a nosotros, aparte de esa autoridad, mejor dicho, el hombre también se vuelve un preservador, un sustentador, un cuidador de la creación. Y ahí es donde vemos a esos aspectos que están en Dios, pero también se pueden ver en el ser humano. Así que, mi hermano, como cristianos debemos entender nosotros que tenemos una responsabilidad en la creación. Esto, mis hermanos, refuerza la idea de que como imagen de Dios tenemos la responsabilidad de ser administradores fieles y también responsables de la creación de Dios. La autoridad no es un poder arbitrario, sino un llamado a reflejar la sabiduría y el amor de Dios en el cuidado de su creación. Amén. Veamos un poquito la conclusión de esta parte. La dignidad de la humanidad como reyes y reinas. Desde la perspectiva cristiana, el concepto de la humanidad como imagen de Dios y por lo tanto como reyes y reinas en la tierra conlleva una profunda dignidad. Pero también este entendimiento refleja la creencia de la singularidad y el valor intrínseco de cada ser humano. Como imagen de Dios, cada persona tiene una posición elevada en la creación y una capacidad única para reflejar los atributos divinos como el amor, la sabiduría y la justicia. Amén. Bueno, vamos también un poquito más adelante. Esto, algo muy importante, esta responsabilidad también implica en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo práctico, cuidar la naturaleza, cuidar los recursos naturales, cuidar nuestros recursos, cuidar nuestro entorno, servir al prójimo, son cosas prácticas, pero también hay cuestiones prácticas en lo espiritual, que es el testimonio del cristiano, viviendo como administrador, como un buen administrador de los recursos que Dios nos ha dado y también de ser buenos administradores del evangelio, de la proclamación del evangelio. El evangelio no es algo que nosotros debemos guardarnos para nosotros mismos, sino que también debemos llevar a otros a una relación restaurada con Dios. O sea, debemos ser nosotros como portadores de la imagen de Dios, debemos también entender de que somos portadores del evangelio de Dios, ¿verdad? Que otros, nosotros siendo herramientas eficaces en las manos del Señor,
otros también pueden pueden ir a esa reconciliación con Dios. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros oremos poniéndonos a disposición de Dios para predicar el Evangelio y para compartir ese mensaje que hay en Cristo Jesús. ¿Ven? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora rápidamente los atributos. Hay atributos morales, ¿sí? Porque decíamos nosotros de que como imágenes de Dios tenemos atributos morales. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, basado en la perspectiva de Dios. Los animales no pueden hacer esto. Ninguna otra creación tiene la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Un animal reacciona por instinto. No sabe si eh, tirarse al agua para tratar de cazar a su presa, por ejemplo, un animal terrestre, tirarse al agua para cazar a su presa, ¿es correcto o incorrecto? No, ellos no tienen la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero el hombre sí, ¿ok? Y esto significa que tiene la habilidad de hacer juicios morales y seguir una ética que refleje los principios divinos, ¿sí? Aunque nuestra capacidad moral en la caída al pecado ha sido dañada por la caída, todavía llevamos en nosotros la imagen de Dios en este aspecto, ¿sí? También tenemos atributos racionales. Tenemos una moralidad y tenemos una racionalidad. ¿Qué significa esto? La capacidad de pensar de manera coherente y lógica, discernir entre lo que es correcto y lo que está mal, y tomar decisiones basadas en un pensamiento claro. A pesar de que la humanidad, esta capacidad está dañada, los seres humanos siguen siendo capaces de razonar y entender ciertos aspectos de la verdad, ¿sí? Incluso antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Entonces, la capacidad racional, pensar de manera coherente, de manera lógica, discernir y tomar decisiones en base a esa coherencia, a esa lógica y a ese discernimiento. Esto también, mi hermano, forma parte de la imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos de que el hombre es portador de la imagen de Dios, estamos hablando de que es un ser moral y es un ser racional, cosa que no se ve en ninguna otra creación. También tenemos atributos espirituales, cosa que ninguna otra creación tiene. ¿Qué significa? Se relacionan con la existencia espiritual e inmortal que poseemos como seres humanos. En la lección 1 estuvimos viendo que el hombre es un ser material y un ser inmaterial. Cuando hablamos de material estamos hablando de lo físico, el cuerpo. Y cuando hablamos de inmaterial hablamos del alma, del espíritu, ¿sí? Entonces, este también forma parte, el factor espiritual, el atributo espiritual, forma parte de la imagen de Dios en el hombre. Él nos creó con almas inmateriales que pueden tener una relación con Él, cosa que ninguna otra creación puede tenerlo. Nuestra existencia espiritual nos distingue de las otras criaturas de Dios y nos permite tener una relación con Él que va más allá de lo físico. ¿Ok? Aquí tenemos versículos que pueden apoyar esta verdad que estamos viendo. Entonces, estos atributos morales, racionales y espirituales son parte de la imagen de Dios en la humanidad, aunque hayan sido afectados por la caída en el pecado. Sin embargo, a través de la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo, estos atributos pueden ser restaurados, ¿sí? Y renovados en nosotros, permitiéndonos reflejar más plenamente la imagen de Dios en nuestras vidas. Y esto, mi hermano, es muy importante. Yo quisiera que usted pueda leer y pueda guardar esto en su memoria. El incrédulo, el que es no salvo, ¿verdad? El que no está regenerado, ¿verdad?
El incrédulo tiene la imagen de Dios, pero no es una imagen de Dios restaurada, ¿sí? Es una imagen con, ¿cómo se dice? Porta la imagen de Dios, pero en su responsabilidad no puede cumplir, ¿verdad? Con los requisitos, la obediencia, la santidad. Tampoco en sus privilegios no puede disfrutar de sus privilegios. ¿Por qué? Porque no está restaurado. Ahora, los creyentes sí pueden disfrutar de los privilegios de la imagen restaurada, la imagen de Dios restaurada en ellos por Cristo Jesús, y también pueden cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? Y así reflejar plenamente la imagen de Dios en nuestras vidas. Esto hablamos también nosotros de que cuando hablamos de la relación, de la imagen de Dios en el hombre, estamos hablando de que el hombre puede tener una relación con Dios, porque es un ser moral, ¿sí? Porque es un ser racional y porque es un ser espiritual, el hombre puede relacionarse con Dios. La humanidad fue creada a imagen de Dios, lo que significa que reflejamos aspectos de su carácter y personalidad. Esto establece una conexión especial entre Dios y los seres humanos. Y acá vamos a hablar de la teología pactual. Se estableció un pacto entre Dios y la humanidad similar a los tratados en el Antiguo Testamento. En la lección 1 vimos este tema de los tratados. Si alguien no tiene en claro el pacto, por favor, vuelva a ver la lección número 1, ¿sí? Donde Dios es el soberano y la humanidad es su vasallo, la humanidad es su siervo. Este pacto muestra la benevolencia de Dios. ¿Dónde vemos la benevolencia de Dios? En poner en la humanidad su imagen. Dios ha sido bueno al hacer eso. En transmitir y delegarnos esa autoridad, en darnos su mandato, en poner su imagen en la humanidad, Dios ha sido bueno. Ahora, esa benevolencia requiere de lealtad, obediencia, santidad, reflejar la imagen de Dios plenamente. Y también ese pacto trae consecuencias de la lealtad o deslealtad. Por eso, en el final de los tiempos, la humanidad, o sea, los hombres que no son salvos, van a ser castigados. ¿Por qué? Porque, sí, ya conocemos la respuesta a eso, ¿sí? Pero los que fueron salvados por el Señor Jesucristo y reflejaron plenamente la imagen de Dios en su vida, o sea, cumplieron con esa lealtad por las obras de Cristo, van a recibir su recompensa. ¿Ok? Como imágenes de Dios tenemos la obligación de reflejar su carácter, que es puro, santo y justo. El, el incrédulo no refleja la pureza, la santidad y la justicia de Dios, aunque porta la imagen de Dios, no refleja la pureza, la santidad y la justicia. La santidad y la justicia son aspectos clave que debemos buscar en nuestras vidas. El cristiano sí lo puede hacer a través de la obra de Cristo. Aunque somos incapaces de ser perfectamente santos por nuestros propios méritos, debemos esforzarnos por seguir la santidad y los mandamientos de Dios, ya que estas leyes reflejan quién es Dios. Nuestra relación con Dios continúa a lo largo de las generaciones a través de su pacto con nosotros, porque el pacto es para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. También nos llama esta imagen a tener una relación no solamente con Dios, sino con otros seres humanos. Todos los seres humanos, independientemente de su género, de su edad, de su raza, de su riqueza, llevan la imagen de Dios
y por lo tanto merecen dignidad y respeto. Aquí estamos viendo algunas aplicaciones de la enseñanza que hoy tenemos, de que el hombre es portador de la imagen de Dios. Hoy en día nosotros vemos un enfrentamiento entre Israel y Palestina. ¿Sí? Voy a tocar un tema que lo estamos viendo hoy. No sé si este video lo van a ver más adelante, pero hoy estamos en el 2023, octubre. Israel contra Palestina. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos a muchos cristianos ponerse a favor de Israel y en contra de los palestinos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer con la enseñanza que hoy estamos teniendo, los palestinos no fueron creados por Dios. Los israelitas fueron creados por Dios. Ambos tienen la imagen de Dios, fueron creados de la misma manera, son portadores de la imagen de Dios. Y al ser creados a la imagen de Dios, merecen dignidad y merecen respeto. Por eso como cristianos no podemos nosotros tomar bandos en este enfrentamiento, ni en ningún otro, ni entre Ucrania y Rusia, ni entre lo que sea. Porque el hecho de que son seres humanos merecen dignidad y merecen respeto. Maltratar a otro ser humano es considerado un insulto a Dios, ya que cada persona representa a Dios de alguna manera. Amar más a una mascota que a un ser humano es un insulto a Dios. Mis queridos hermanos, yo creo que esta enseñanza nos llama a nosotros a evaluar y a reflexionar en el valor que le estamos dando a las personas, porque ellos fueron creados de la misma manera que nosotros también. Debemos buscar la justicia y tratar a los demás con dignidad y respeto, ya que esto refleja nuestra actitud hacia Dios. Imagínense, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no amamos a aquella persona que podemos ver y podemos abrazar, ¿cómo vamos a amar a alguien que no vemos? Dios nos llama, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos queridos, yo quiero reivindicar el valor de las personas, el valor de la humanidad en nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios. También esto nos habla de una relación con la creación. Tenemos la responsabilidad de llenar, someter y gobernar la tierra. Esto implica administrar y cuidar la creación de Dios de manera responsable. El mundo no existe solo para nuestro beneficio personal. Existe principalmente para servir a los propósitos de Dios. Como representantes de Dios en la tierra, debemos buscar el bienestar de la creación y las criaturas, ¿sí? El bienestar de la creación, pero por sobre todo de las personas, convirtiendo el mundo en un lugar que refleje la voluntad y el propósito de Dios. Y alguno me va a decir, pastor, llegaste tarde con este mensaje. Ya todo está corrompido, ya no hay manera de recuperar al mundo. Y otra vez, mi hermano, siendo realistas, yo te puedo decir, tenés razón. Pero hay algo que una vez una persona me dijo que quisiera compartir con ustedes. Si no puedo cambiar el mundo entero, al menos mi casa va a ser como Dios manda que sea. Si no puedo cambiar los recursos y administrar correctamente los recursos de otro, al menos mis recursos, voy a administrarlo como Dios manda. Si no puedo cambiar a mi país, al menos la iglesia, que sea manejado como Dios manda. ¿Sí? Así que, mis hermanos, Dios nos manda a ser responsables, a reflejar plenamente la imagen de Dios en nuestras vidas. Y eso implica
implica justamente entender ese privilegio que tenemos como portadores de la imagen de Dios, cumplir con esa responsabilidad que tenemos como portadores de la imagen de Dios y relacionarnos con Dios a través de Cristo, relacionarnos con nuestros hermanos, con las personas a través del amor de Cristo y vivir para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Como seres humanos, nuestro papel es reflejar el carácter de Dios, tratar a los demás con dignidad y justicia, cuidar y administrar responsablemente la creación que Dios nos ha confiado. Estos principios forman la base de nuestra relación con Dios y con otros seres humanos y con el mundo que vivimos. Amén. Hasta ahí, mis hermanos, la clase de hoy. ¿Sí? Quiero que si hay algunas preguntas, por favor, lo puedan hacer en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Quiero dar por terminado la clase porque en minutos tengo un compromiso. Voy a